Papa Juan Pablo II nos enseñó: la formación debe ocupar un lugar privilegiado en la vida de cada cristiano. Ya estamos en el aire para ingresar a este bloque, que es el bloque formativo de nuestro programa. Y hoy nuevamente nos aparece el desafío del miedo a amar. Casi siempre cuando hablamos de la palabra miedo, tenemos que tener en cuenta que los miedos son una trepidación de la mente. Cuando tengo que definirlos, hasta ahora no he hallado en la formación palabras más sintéticas y más aproximadas a esta experiencia psicológica que se sufre, que es la experiencia de los miedos. Una trepidación, trepidare en latín significa sacudir, y los miedos es como una sacudida que recibe el ser humano en su psiquismo. Ustedes saben que cuando la Tierra sale de su eje hay problemas, peligros y demás. En la vida psicológica, cuando la mente sale de su equilibrio, que viene a ser su eje, el eje que permite regular las fuerzas psíquicas antagónicas, allí es donde se generan los miedos. Y los miedos siempre son fuerzas, digamos así, retrayentes. Ese es el adjetivo que hoy le vamos a asignar. Y el miedo a amar es el miedo que retrae, que no da la posibilidad de llegar a amar. Nosotros hemos dicho algunas cosas sobre este tipo de miedo. Cuando la gente habla de miedos, dicen: tengo miedo a la vejez, tengo miedo a la muerte, tengo miedo a ser así o estar mal o a la enfermedad, pero nadie menciona tengo miedo a amar. Parece ser que todos nosotros lo tenemos muy claro eso. No obstante, la realidad de la vida aduce que no lo tenemos tan claro, que si bien el hombre ha sido hecho para amar, ese es el plan de Dios con el hombre, que el hombre ame, que se ame a sí mismo, que ame a los demás, que lo ame a Dios. Sin embargo, las personas, a pesar de saber que el hombre ha sido hecho para amar y nunca para odiar, por lo tanto, el odio es estar en contra de Dios, del plan que Dios quiere para el hombre. No advertimos, sin embargo, que puede existir en la vida afectiva un miedo a amar. Hemos hablado de los tímidos, hemos hablado de los introvertidos, hemos dicho cuánta gente que en su interior dice: me gustaría conocer o encontrar un compañero, una compañera de ruta, y llegado el momento lo encuentran, pero después hay como un miedo más pequeño al compromiso, hay un miedo más pequeño a la frustración, hay un miedo más pequeño al fracaso. Parece ser que el amor va sostenido por esas cosas, cuando en realidad el amor solo es sostenido por el mismo Dios. Sucede que en el hombre hay muchas dudas, hay inquietudes no resueltas aún, hay faltas de autocomprensión. Muy poca gente sabe por qué piensa de un modo, o por qué se deja influenciar, o por qué no confía. Todas esas son características que en realidad van marcando un desequilibrio, un desliz, el no confiar, el no dejarse influenciar por cualquier voz, sino por voces verdaderamente creíbles. No dejarse
atacar por los propios pensamientos que indican desconcierto o desilusión. Claro, yo les mencioné que a la luz de Adler, la mente es una red de subterfugios, o sea que tiene muchos agujeritos. Dios es mucho más que todo eso, ¿no? Nuestra vida está en manos de Dios y eso es lo más importante para el creyente, porque el creyente, sostuvimos, se mueve en el plano del Espíritu de Dios que viene en auxilio de nuestro espíritu, como dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Justamente el espíritu en letras pequeñas es el canal a través del cual Dios se manifiesta al hombre. Hay personas que se manejan en la vida a nivel del alma y hay otras que están más crecidas espiritualmente y ya se manejan a nivel del espíritu. ¿Cuál sería la diferencia así general a través de la cual podríamos marcar esta dicotomía en parte? Por un lado, uno se mueve a nivel alma cuando solamente usa los pensamientos, lo que tiene alojado, los sentimientos, la voluntad. Uno se mueve a nivel del espíritu, en cambio, cuando usa exclusivamente el abandono en Dios, sabiendo que Dios es dueño de todo. ¿Recuerdan aquella enseñanza del libro del Deuteronomio que dice: acuérdate del Señor tu Dios, que es Él quien te da la fuerza? Qué belleza, ¿no? Acuérdate del Señor tu Dios, que es Él quien te da la fuerza. Claro, Dios, desde la libertad embrionaria, le ha dado una capacidad al hombre como para, desde lo cognitivo, volitivo, empezar a decidir su vida, que el hombre ya cree que todo lo resuelve. Pero ¿quién de nosotros, con 2 dedos de frente, es decir, con la utilización del sentido común, no se da cuenta que el hombre es muy limitado? Nadie puede decir: esta persona va a vivir tantos años, yo le paro la muerte a esta persona, el día de esta persona no va a ser este. ¿Quién puede sanar solamente con el pensamiento si no tiene un don de Dios? Por eso, cuando uno se mueve a nivel del espíritu, es como aquel que se mueve ya en el plano de la conversión. En cambio, cuando uno se mueve a nivel del alma, lo cual no es ilícito, es altamente correcto, pero no es lo suficiente para ciertas cosas, se mueve a nivel convicción, pero no a nivel conversión, que es el nivel que da el espíritu del hombre, con el cual el Espíritu de Dios se comunica. Claro que en la vida hay muchas crisis y no todo se puede psicologizar. La psicología, por supuesto, es una ciencia humana que ayuda a gran parte del género humano, y digo ayuda porque sabemos que la ciencia da su parte, también los que reciben de esa ciencia tienen que hacer de lo suyo. No es una ciencia milagrosa, es una ciencia terapéutica. La terapéutica consiste en ayudar a sanar, pero donde hay algo que tiene que ver con el entendimiento y la voluntad de la persona, hablamos siempre de terapeutas que son buenos, como en todas las cosas, digo, buenos profesionales, porque en todo hay buenos y hay otros que no son buenos. Cada uno póngale el nombre que quiere según su experiencia, pero digo, en lo que es la ciencia, psicología en sí, bueno, ahí sí podemos decir que lo que da sí es bueno. Siempre es en función de ayudar a un hombre. Nosotros en la teoterapia incluimos todo, incluimos a Dios, el magisterio de la Iglesia, los padres de la espiritualidad, la vida de los santos, la realidad coetánea, la Biblia. Entonces, lógicamente, el abordaje para un creyente es muy abarcativo y le llega a alimentar
sin llegar a decir saciar, en algunos casos seguramente que sí por sus testimonios, pero le llega a alimentar, a nutrir todo su ser, inclusive la dimensión religiosa y espiritual, que muchas veces es débil, porque, seamos sensatos, no se trata solo de ir a misa, ¿no es cierto? Una cosa es participar de la Eucaristía con fe, otra cosa es llegar a la iglesia, sentarse en un banco y responder las invectivas o bien las propuestas rituales que existen. Una cosa es acercarse a comulgar con fe renovada en cada Eucaristía y otra cosa es ir a comulgar como una costumbre. Digo, aquí también vemos las diferencias. En este orden de cosas, entonces, es que vamos nosotros evaluando la posibilidad de ver cuánto nos falta para manejarnos no a nivel del alma, o sea, solo por el conocimiento o convicción, sino que el hombre está llamado a eso, pero también a más, y ese más es la vida en el Espíritu Santo de Dios. No son cosas que se dicotomizan entre sí, porque el hombre es un todo. Nosotros tenemos que ser vistos como seres integrales, no aditivos. No somos partes que se adicionan, sino que somos una sola cosa. Pero cada cosa tiene su ciencia que está encima. Tanto la biología de una persona, la psicología de una persona, como la fe de una persona a través de la teología. Para el creyente es muy importante la consulta a la fe. Muchos amigos y conocidos, psiquiatras y psicólogos, siempre me dicen que es tan importante la ayuda esa de la fe. ¿Y cuántos pacientes, hasta que no consultan en la oración o con sus directores espirituales, no toman decisiones en la vida respecto de cambios a nivel psicológico o bien a nivel biológico? La fe es muy incisiva, y es tan incisiva que cala lo más profundo, ¿no? Como dice la carta a los Hebreos en relación a la primera adhesión en la fe que cada uno de nosotros realiza, que es la palabra de Dios. Dice la carta a los Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo y que taladra hasta los huesos. Taladra hasta, o sea, ahí aparece el verbo horadar, atravesar de un extremo al otro, horadar, ¿no es cierto? Entonces, claro, la fe para nosotros no es un accesorio, como una dama usa un par de aros o un collar. La fe es algo incisivo, vuelvo a repetir, incisivo, o sea que toca las fibras íntimas de una persona. Porque la fe produce lo que podríamos llamar en psicología un empowerment. Empowerment quiere decir apoderamiento. La fe se apodera de la persona cuando la persona trabaja a nivel del espíritu. Todo lo consulta a Dios. Ofrece en la oración, pide en la oración, espera de Dios en la oración y no excluye a Dios en casi nada por dejar un margen en la vida. La persona trata de hacer partícipe a Dios de todas las cosas de su vida. Cuando yo les mencionaba esta cita del Deuteronomio, acuérdate del Señor tu Dios, que Él es quien te da la fuerza. Me gustaría que tengamos en cuenta, así como aclaré, los términos miedo y luego a amar. El término bíblico fuerza manifiesta una disposición, una capacidad, una libertad de poder hacer algo. Vuelvo a decir, cuando uno estudia filología del lenguaje, uno se adentra en los términos, en la raigambre de las palabras, y justamente ese término fuerza, ya que usamos mucho esta palabra en la fe, la fuerza de Dios, Dios te va a dar fuerza, ¿no? Bueno, justamente vuelvo a decir, la fuerza es algo triple.
es disposición, capacidad, libertad de poder hacer algo. Entonces, cuando la palabra de Dios en Deuteronomio 8 dice que Él es quien da la fuerza, Él da la disposición, Él da la capacidad, Dios da la libertad de poder hacer algo. Es siempre Dios el que da la fuerza. Dios es el que hace perpetrar, es un verbo que yo uso mucho en la formación, perpetrar las fuerzas que necesitamos en nuestra debilidad humana. Y una de las debilidades es justamente la incapacidad para poder amar. Por eso necesitamos que Dios nos dé esa capacidad, que si bien la tenemos, parece que no está actuante en nosotros. La tenemos, pero no la usamos. Parece ser que tenemos disposición, pero llegado el momento, la persona se echa atrás. El miedo es, dijimos hoy, retrayente. Entonces necesitamos de esa fuerza de Dios, que es esa disposición. Y también la libertad, decíamos, para hacer algo. Libertad para dar un paso, para evaluar, para compartir, para disfrutar algo que implique amor. Desde una actividad hasta un vínculo con una persona, y saber que las cosas a veces tienen límites en la vida o tienen periodos de duración, porque nosotros somos seres históricos. Entonces, solamente un amor sublime llega a ser eterno, como Dios. Pero de no llegar todavía a la sublimidad, tenemos que manejarnos en períodos. Por eso las cosas duran un tiempo y después siguen otras cosas. Si no se renuevan, se corre el riesgo de perderse. No sé, digo, en la vida vincular, por ejemplo, cuánta gente se aguanta, está por firmas, está por bienes que tienen en común, o hijos, etcétera. Pero los hijos llega un momento en que crecen, se van de la casa y después se siguen aguantando porque son grandes y ¿dónde van a ir solos? Y bueno, y ya la vida pasó y parece que es toda una crisis, es toda una crisis. Y una crisis es una desintegración. En la vida todo ser humano pasa por distintas crisis. La crisis de la maduración de la vida, pasar de una etapa a otra, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, luego de la adultez a la longevidad. Hablamos también de una crisis por la experiencia de vida. En el caminar de la vida hay crisis, hay cosas que se desintegran, hay desilusiones, hay neurosis, hay ansiedad. Como dije el domingo pasado en el programa Intimidad, hay ansiedad, hay un tipo de ansiedad que es muy enigmática, y la ansiedad enigmática es muy destructiva. Claro que en el caminar hay crisis, no hay ninguna duda. Pero también la crisis, si bien es desintegración, no siempre la desintegración indica desaparición. Algo se puede desintegrar y uno puede volver a reconstituirlo. ¿Recuerdan aquel ejemplo? Más lo he dado en 2 retiros espirituales, de los que predico mensualmente. Cuando dije que, atendiendo a algunas personas, yo les pedí fotos de años atrás, y cuando veo a la persona alegre, una foto donde estuviera bien la persona, y les digo, tenés que volver a ser la de antes, tenés que volver a ser el de antes. Uno puede volver a ser el de antes, sabemos que no con la misma edad, pero sí con la misma actitud, por supuesto madurada, pero sí retomar, y creo que esto se entiende lo que digo por el micrófono, si eras alegre, volver a tener la alegría que tenías antes. Si eras una persona que gozaba de paz, renunciá a la agitación de la vida y decí, bueno, solo vivo el hoy. Yo quiero volver a tener paz porque yo soy discípulo o discípula de Jesucristo. Y como dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Entonces, poseer a Cristo ya es poseer la paz.
Luego, ¿por qué no podés volver a ser como antes en un sentido de te arreglabas, ahora no te arreglás más? ¿Por qué no te arreglás más? No cuesta mucho arreglarse más. Sí, interesa que te mires al espejo y para una persona verse mal en un espejo es terrible. ¿Por qué no te podés volver a ver bien? Arreglate un poco más, ponete accesorios si sos mujer, los varones lo mismo. Digo, y si hay que adelgazar, también se adelgaza. O sea, es posible volver a ser el de antes. ¿Y por qué no volver a ser el de antes si fue una etapa feliz de tu vida? Con algunas modificaciones lógicas que son adaptables. Adaptables significa con posibilidad de adaptación. Pero ¿por qué dejas todo aquello que antes te hacía feliz? ¿Cuánta gente se desintegra en la crisis por la experiencia de vida y parece ser que nunca más puede volver a ser quien era? También hay otro tipo de crisis, la crisis por la experiencia del límite. Esa es una crisis que no se soporta con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque hay límites biológicos, hay límites psicológicos, hay límites espirituales también. Yo atendí a muchas personas que me han dicho, yo cuando era más joven tenía una espiritualidad superior a la actual. Y yo les digo, ¿por qué le llamás superior? No te olvides que en otras épocas de la vida tu mente estaba en otra cosa y tu corazón también, porque eras muy joven, porque veías la vida hasta la edad que tenías. En cambio, tuviste que pasar el cambio, hubo que cruzar un puente a una nueva etapa de la vida, a nuevas circunstancias de la vida, y por supuesto, el alma también necesita el auxilio de una donación permanente que uno hace de su vida a Dios para crecer espiritualmente. Entonces, tampoco te compares con tiempos atrás, porque eso que me decís está bien relatado en función de esa época, pero si hoy me contaras lo mismo a la edad que tenés actualmente, te diría, hay un retraso en tu mente, o sea, también en tu espiritualidad. Uno va cambiando, va modificando las formas, porque las circunstancias que acaecen en la vida también son distintas de otra época de la vida. Claro está que cuando uno se hace más adulto, puede obtener libertad o puede involucionar. Lo que una escuela de psicología llama entrampamiento. La persona que se entrampa es como que se ata e involuciona. En vez de evolucionar, la persona involuciona. Quiere ser como antes. Sé como antes en un sentido que a vos te genere vida, pero como las circunstancias van cambiando, el escenario de la vida de uno también va cambiando. Y no por eso hay que temerle. Los límites se imponen y hay que abrazarlos. Digo, cuando uno tuviera, bueno, no sé, a lo mejor a la edad de, vamos a decir un ejemplo, 20 años, corres 10 cuadras sin ningún problema. Pero ahora tenés 40, 50, si no haces ejercicios, más si tenés 70, 80 o 90, lógicamente no podés correr esa cantidad de cuadras, pero por una razón lógica, que el cuerpo no está acostumbrado a la gimnasia, salvo que hagas mucha gimnasia, los músculos se entumecen, pero si uno vuelve a practicar gimnasia, los músculos se van ablandando. Si los músculos se ablandan, la estructura ósea camina mejor. Si uno adelgaza un poco, la estructura ósea también rinde bien, pero no solo lo óseo, todo el cuerpo se va acomodando en todos los niveles de regularización que necesita. Bueno, así es que hay límites, pero no hay que temerle a los límites. Los límites biológicos, digo, los del cuerpo, se pueden regularizar, hay que atenderlos. Los límites psicológicos, bueno, por ejemplo, saber en psicología que una persona a partir de los 40 años, ya empieza con olvidos de las palabras exactas que quería mencionar. Si no tiene una constante búsqueda de esas palabras o en el orden mental
o no las utiliza muy a menudo, cualquier persona empieza a olvidarse de ciertos términos. Se expresa bien y va a decir todo lo que quiere, pero el término que quería usar no le viene a la mente. Bueno, eso pasa a partir de los 40 años. Por eso la gente cuando dice, me olvido un poco de las palabras, y tienen 80 años o más, pero es lo más normal, si ya a los 40 empieza algún olvido que otro, ¿sí? Cosas que hay que saber, y cuánta gente, es así, y ya se quedan más tranquilas. Y cuando uno no le da tanta importancia a ese límite, ya empieza a manejarse mejor, con más soltura, ¿no? Y en el orden espiritual también hay límites. No tenemos por qué ser igual a lo que éramos antes en este sentido. Si rezabas tanto, ahora tenés que rezar igual. Capaz que ahora rezás más, por supuesto, pero digo, la oración, ¿cómo la medís? ¿Por la cantidad de palabras que pronunciás por día a Dios o por el verdadero sentimiento luminoso, diría Otto en un contexto de filosofía de la religión, ¿no? O sea, hay un sentimiento sagrado en cada palabra que vos pronunciás, o se trata de juntar y juntar palabras y estar una hora diciendo palabras. Por ahí estás 2 horas, pero diciéndolas con el corazón frente a Dios. O sea, no está nada mal pasar por la experiencia sinaítica. La experiencia sinaítica, recordemos, es aquella experiencia en el monte del Sinaí, en la que Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias. Con eso quiere decir, desnudate de vos mismo, estás en mi presencia, ¿no? Y digo, ¿por qué uno se va a comparar? Antes rezaba tanto, antes iba tantas veces a la iglesia, ahora voy. No hay que matematizar la vida espiritual. Repito, no matematicemos la vida espiritual. La vida espiritual, en todo caso, se evalúa, no se juzga, se evalúa por la capacidad de amar. Y la capacidad de amar atañe al aspecto cualitativo, no al aspecto cuántico. O sea, cuántas horas rezo, cuántas horas sirvo a los demás en la caridad, cuántas horas, sino por la capacidad de amar, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Cuando rezás, hacelo desde el corazón, pero con fe, con convicción, ¿no? No compararse con otras épocas, porque cada época de la vida, digamos en otras palabras, cada etapa de la vida tiene sus exigencias éticas. Entonces, atendamos a las exigencias éticas de cada etapa de la vida. Y una última palabra respecto de la crisis del deshacimiento. La crisis del deshacimiento proviene del verbo asir. Creo que la mayoría de los oyentes lo entendieron. Asir, con S y la letra I, quiere decir aprehender con H intermedia en el sentido de agarrar, de tomar. La crisis del deshacimiento es empezar a despojarse un poco de muchas cosas que podemos tener, manías, obsesiones, aferramientos a distintas cosas, como les llama San Juan de la Cruz, las falsas aficiones de la vida. Uno en el caminar va experimentando distintas cosas, pero tiene que tener esa capacidad de saber desprenderse de algunas cosas, que pueden ser espirituales, pueden ser psicológicas, pueden ser materiales. Bueno, lógicamente, si uno no tiene en cuenta este recorrido que hicimos de la crisis, repito, de la maduración, por la experiencia de vida, por la experiencia del límite y del deshacimiento, difícilmente uno va a poder amar con soltura. Por eso va a existir de un modo inconsciente, como soterradamente va a existir siempre el miedo a amar. En cambio, cuando una persona va amalgamando todas estas crisis que pasan por la vida y ubicando cada cosa en su circunstancia y en su época, el miedo a amar no va a existir en la persona. Por eso cierro nuevamente con esta frase que hoy Dios quiere traer a nuestros oídos y a nuestro corazón del libro del Deuteronomio. Repito, acuérdate del Señor tu Dios, que es Él quien te da la fuerza. Y fuerza es disposición, capacidad y libertad de poder hacer algo.
Todo esto nos confirma esa presencia viva de Dios al lado nuestro, cada día, cada instante es un don de Dios. Pensémoslo profundamente mientras escuchamos a los Catinas parafraseando en un negro spiritual: a mi lado estás. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el viento que toca una flor, y en mi hogar donde te oro, Señor, oro, Señor. Siento que estás ahí cuando solo estoy, o cuando en la calle voy, veo el hambre de tu amor. A mi lado estás cuando te necesito más. Te necesito más y más. Cuando mi corazón dolido está, yo sé que a mi lado estás. Si sonrío es que en mi mente estás. Si me siento mal, sé a quién buscar, sé a quién buscar. Si estoy de pie y empiezo a caer, yo sé que cerca estás de mí, pues necesito de ti. A mi lado estás cuando te necesito más. Necesito más. Cuando mi corazón dolido está, yo sé que a mi lado estás. En toda situación, en cualquier condición, yo sé que ahí estás. Puedo yo confiar que tú estás en cualquier lugar. Si estoy de pie y empiezo a caer, yo sé que cerca estás de mí, pues necesito de ti. A mi lado estás cuando te necesito más. Nunca te alejas de mí, ahí estás, ahí estás. Cuando mi corazón dolido está, yo sé que cerca estás de mí. A mi lado estás cuando te necesito más. Necesito más. Cuando mi corazón dolido está, yo sé
En simultáneo, FM Parroquial 105.1 y AM 930 Nativa. Transmitiendo en vivo el programa Vivir.